Bien, entonces estamos en la Edad Media, que se le conoce así porque es la edad intermedia dentro de la historia, aunque hay que aclarar de que este modelo de las cuatro edades, que son, bueno, la prehistoria, que ya hablamos de ella, la edad antigua, la edad media, luego la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que nosotros estamos actualmente, son muy eurocentristas. Eso hay que aclararlo. La historia universal es muy eurocentrista porque todos los hechos históricos fundamentales o básicos en los cuales se va analizando el devenir de la historia se hacen con base en lo que pasó en Europa y no tanto lo que pasó en América, que aquí ya había civilizaciones en esa época, o lo que pasó en Asia, que todavía son más antiguas las civilizaciones, como la civilización china, por ejemplo, que data de 10.000, 15.000 años antes de Cristo. Entonces, pero ni modo, ¿verdad? El enfoque histórico que se le da, al menos en nuestro mundo occidental, es eurocentrista, todo basado en Europa, ¿no? Entonces, hablamos del arado ahí, que había un arado más moderno en los países al norte de Europa y pues en la parte sur, que era Italia, Grecia, España, Portugal, aún se seguían utilizando el mismo arado romano, que era un poco más rudimentario. Los molinos hidráulicos, posteriormente los de viento introducidos desde Persia, incrementaron de forma importante la productividad del trabajo, al igual que la mejora paulatina de los aperos agrícolas, como nuevos tipos de trillos, hoces y guadañas. Vale. Los molinos hidráulicos son aquellos molinos que se construían a orilla de los ríos y a través de una noria, se le llama, que es una rueda que está sumergida, semisumergida en el río. Entonces, cuando el río corre a mayor velocidad, la noria gira. Esa noria está conectada a través de unos piñones a una piedra que gira dentro de una casita, ¿no? Y ahí se ponían los granos en la base de la piedra y esa piedra giratoria, pues con el movimiento que le generaba hidráulicamente el agua del río a través de la noria, había una transmisión de energía ahí, eso molía los granos y los volvía polvito, ¿no? Ese es el sistema de molinos hidráulicos. Luego también los molinos de viento que los introdujeron desde Persia, que esos están en lugares altos o en lugares donde hay mucho viento y tienen el mismo principio, es decir, la noria, que no se le llama noria, no recuerdo cómo se le llama, no la gira el agua, sino que la gira el viento y eso también a través de eso se hace la molienda de los granos. Entonces eso necesariamente tuvo que aumentar la productividad porque ya no se hacía a mano, porque antes se molía ya sea en morteros o en piedras de moler similares a las que usamos nosotros aquí. Bueno, las personas del campo aún las usan, las piedras de moler. Eso hizo de que se podía moler mayor cantidad de grano en menor tiempo. Y la mejora de los aperos, ¿no? Obviamente la misma creatividad del campesino iba haciendo de que fueran creando herramientas mucho más eficientes. Trillos, que se refiere pues a los trilladores, o sea, para hacer el tamizaje del trigo, separar el trigo de la paja, como dice la Biblia, ¿no? También cómo limpiar los terrenos con algunos tipos de instrumentos, las hoces y las guadañas, que son una especie de cuchillas, ¿verdad? Que se utilizan para cortar, para cegar, le llaman, ¿no? Cortar el grano o por ejemplo, en los países socialistas se usa mucho la hoz, que es una especie de cuchilla así un poco curva, tipo kuma, ¿no? Que sirve para cortar el grano, o sea, para cortar la planta en el tallo y luego procesar el trigo o otro tipo de cereal. Y la guadaña, que es un poco más larga, pero que es el símbolo también que anda la muerte, anda con su guadaña
que una gran cuchillota, ¿verdad? Con la cual le pasa llevando la cabeza a cualquiera. Entonces, ese es lo que queremos ver acá, es que hubo un cierto mejoría tecnológica durante la Edad Media, aunque como repito, fue una época de ignorancia, donde la ignorancia pues era prácticamente sistemáticamente era creada a través del Estado y las iglesias, porque la iglesia era la que se encargaba de mantener a la gente sin saber nada. Y si usted empezaba a decir de que Galileo, por ejemplo, es un caso muy clásico de que se atrevió a decir que la Tierra era redonda y, y que giraba sobre su eje, entonces eso era herejía. Lo metían preso por andar diciendo eso. Hoy con esto de la libertad de expresión, pues cualquiera habla y a veces hablamos cosas que no son, pero ni modo. Es el costo de la libertad de expresión. Oír a cualquier tonto diciendo cualquier tontería. La edad moderna, que ya es después del descubrimiento de América, se considera que ahí termina la Edad Media y empieza la moderna. Se da el fortalecimiento de España como imperio, Inglaterra, que tuvo su mayor auge después, ¿no? Inglaterra fue mucho después. Pero la integración de la economía mundial tras la era de los descubrimientos permitió un intercambio de cultivos a nivel planetario, es decir, la cosa se hizo más amplia. Productos del viejo mundo, que es Europa y Asia, tanto de zonas templadas como el trigo y la vid, como las zonas cálidas como la caña de azúcar, el algodón y el café, fueron introducidos con éxito en América. Y eso vamos a hablar cuando hablemos de la agricultura en El Salvador, que precisamente el café se volvió el producto estrella en la producción y en las exportaciones de nuestro país. La caña de azúcar, que ahorita es la que, de todos esos cultivos introducidos por los españoles, la caña es la que se mantiene y que la que todavía tiene un rango de productividad importante. El café va en declive, el algodón desapareció hace mucho tiempo por su nocividad, porque el algodón era muy nocivo, no la planta en sí, sino los elementos que se utilizaban para el control de plagas, porque la plaga del algodón es bastante resistente. Mucho insecto, muy resistente y necesitan un insecticida muy fuerte. Y en aquella época, estamos hablando de los años 60, 70, se hacía se veneneaba, así le llamaban en esa época, se veneneaba con aviones, ¿verdad? Entonces volaban los aviones sobre los campos de algodón y dejaban tirar todo el fertilizante, el veneno, y eso contaminaba no solamente la plantación, le generaba problemas a la gente que vivía ahí en la plantación, sino que también contaminaba los ríos y obviamente eso generaba mayores problemas de enfermedades en las personas. Entonces, el algodón desapareció porque realmente las fibras sintéticas empezaron a desalojar el algodón. Pero como dije hace un rato, ¿no? El algodón, una pieza de algodón es sumamente apreciada, ¿no? De algodón natural. Mientras que productos del Nuevo Mundo, es decir, aquellos eran los que se iban de Europa para América, pero también de América hacia Europa, hubo productos del Nuevo Mundo como el maíz, la patata o la papa, como le llamamos nosotros, el tomate, que quiero aclarar que el tomate originalmente cuando los europeos llevan los tomates a su continente, el tomate era una planta de ornato. Es decir, que ellos sembraban el tomate en macetitas y los ponían en los patios de las casas como adorno. Entonces, cuando el tomate reventaba y salía el tomatillo rojito, pues eso le daba vistosidad a los jardines. Fue hasta mucho después que alguien descubrió que el tomate también era utilizable en cuestiones de cocina y que tenía un gran valor nutritivo y que tenía un buen sabor. Fueron más que todos los italianos los que le empezaron a dar uso. De hecho, los italianos por eso le pusieron un nombre que es el pomodoro, que quiere decir el fruto de oro, ¿no? Así le llaman los italianos al tomate el pomodoro. Es algo muy apreciado por ellos. De hecho, casi todas las recetas italianas llevan tomate. El pimiento, que es el famoso chile, que nosotros conocemos, chile dulce. Y el tabaco,
también, que venía de América hacia Europa, diversificaron la agricultura europea y del resto de los continentes. Ya en época industrial, la explotación del caucho. El caucho originalmente se producía a partir de un árbol, que es el chico zapote, que es el que producía el caucho, para hacer las llantas de los automóviles y otro tipo de implementos de hule, que le llamamos nosotros. Pero luego se descubrió cómo hacer caucho a partir de derivados del petróleo, y entonces ya el caucho natural empezó a decaer y ya desapareció. Más que todo, Guatemala era uno de los países centroamericanos que exportaba caucho sacado del chico zapote, que es un árbol que se raja, ¿verdad? Se hace una incisión en forma de V en cierta parte del tallo, se pone un recipiente debajo de la incisión y ahí empieza a gotear, y ahí a partir de los días va saliendo la resina, que es la base para hacer el caucho, perdón. Y también hay otro que sirve para hacer los famosos gomas de mascar. Los chicles también eran naturales, pero hoy ya no. Hoy todo es artificial. Restringida inicialmente a las silviculturas amazónicas. La silvicultura es el cultivo de árboles, ¿verdad? Y entonces, originalmente el caucho solamente se producía en la selva amazónica, que incluye no solo Brasil, sino que incluye partes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿verdad? El norte de Argentina, Paraguay y el norte de Uruguay. Es decir, la selva amazónica abarca casi todos los países de Sudamérica. También se acabó extendiendo a otras zonas ecuatoriales, a pesar de todo el cuidado que se puso para impedirlo, ¿no? O sea, el caucho se volvió más común en Centroamérica y en partes de México. El uso de abonos químicos, y ahí entramos con los abonos químicos en la edad contemporánea. La edad contemporánea, porque ahí estamos en la edad moderna, es la que empieza simbólicamente, porque habría que ver que ninguna edad empieza cabalito, no en una determinada fecha. Pero se supone que la Revolución Francesa de 1789, el 14 de julio, que se dio la toma de la Bastilla, que fue cuando los revolucionarios toman el poder y empiezan a volarle la cabeza literalmente a los gobernantes de Francia, y se da la abolición de la monarquía. A partir de ahí empieza la edad contemporánea hasta nuestros días, ¿verdad? Todavía estamos en la edad contemporánea. Ya llevamos más de casi 300 años de edad contemporánea. Ahora, ahí surge el uso de abonos químicos como fosfatos y nitratos, la mecanización y los estudios científicos de la edafología, que es lo que acabamos de mencionar, que estudió los suelos. O sea, ya se empezó a hacer un estudio de suelo, que cómo se comportan los nutrientes del suelo, se dio una mayor mecanización de la agricultura, ¿verdad? La introducción de motores de combustión interna, ya hubo el uso de tractores, por ejemplo, algo que no existía anteriormente. Transformaron la agricultura a finales del siglo XIX en una actividad similar a la industrial en cuanto a su conexión con la ciencia y la tecnología. O sea, la agricultura se volvió más tecnificada. De hecho, en la actualidad, todos los sistemas agrícolas de los países desarrollados son totalmente mecanizados. Ya no usan, sí usan fuerza humana, pero ya más que todo para controlar las máquinas y no tanto para hacer el trabajo, porque ya hay máquinas que siembran, bueno, hay arados especializados, hay máquinas que siembran, bueno, hasta máquinas que desgranan. Ya aquí en nuestro país hay máquinas desgranadoras, ya no se desgrana a mano, porque eso es un trabajo que, aparte que lleva mucho tiempo, es muy dañino para la integridad física de la persona, genera muchos callos y ampollas y todo eso. Bueno, una vez me pusieron a hacer eso, quedé arrepentido, y eso que solo desgrané como 2 mazorquitas, ¿no? Entonces ya hay equipos especializados de por un lado sale el grano y por el otro sale el olote, ¿no? Entonces, todo eso ya es una realidad, de tal manera que la agricultura es similar a la industria en muchos aspectos. No obstante, o sea, eso está bien, ¿verdad? Pero la dependencia de la climatología y la periódica irrupción de plagas, el problema del clima incontrolable y las plagas, como el caso del hambre irlandesa
de 1845 a 1849 con afectación de la papa. Fíjese que esto de la papa parece algo bastante sencillo, pero en Irlanda, en esa época, en esos 4 o 5 años, mediados del siglo XIX, se dio una gran emigración de irlandeses hacia Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos hay mucho irlandés que proviene de esa oleada de irlandeses que tuvieron que irse de su país porque no alcanzaba la comida debido a esa plaga que hubo en la papa. Entonces ellos tuvieron que emigrar, buscar refugio en Estados Unidos y volverse ciudadanos gringos para poder subsistir. Y la filoxera, que es una enfermedad que afectaba a las vides, sobre todo en la zona del sur de Europa, Italia, España, etc. De hecho, así como en la época de la conquista y el descubrimiento de América, que hubo una gran emigración de europeos, siguió habiendo emigración de europeos, ¿verdad? Los irlandeses, los italianos en su momento, los italianos más que todo emigraron a Argentina. Por eso es que usted ve que en Argentina hay muchos apellidos italianos, porque la gente que llegó de emigrante a Argentina eran descendientes de italianos. De hecho, la abuela de Messi, que es un gran jugador, ¿verdad? Ya no el mejor del mundo, pero el gran jugador, era italiana de nacimiento. Entonces, todas estas plagas y todo hizo que mucha gente, bueno, las guerras mundiales también hicieron que la gente emigrara de Europa en general hacia América. La guerra civil española que hizo que muchos españoles se fueran a radicar a México más que todo. Y así todos los países de América en su totalidad han recibido gente de Europa posterior a la conquista. Bien. La división del mundo, ahí sí hablamos de otro tipo de situaciones. El mundo se subdivide en dos partes, los países desarrollados y los países subdesarrollados. Tuvo en la agricultura uno de sus aspectos. Primero, los primeros, o sea, los países desarrollados, caracterizados por una agricultura especializada y de mercado con alto rendimiento. La agricultura de los países desarrollados no tiene nada que ver con la nuestra. Si usted va a Estados Unidos, todo el medio oeste, que es toda la parte central de Estados Unidos, ahí es el granero, ¿verdad? O le llaman ellos el Corn Belt. Corn, que es maíz, belt es cinturón, el cinturón del maíz. Ahí está Montana, Wisconsin, todos los países del medio oeste. Es un país, es una zona totalmente agrícola y muy mecanizado todos los procesos. Todo el arado, la recolección, todo está mecanizado. Y por lo tanto son altos rendimientos porque como producen bastante, pueden producir a bajos costos y eso hace que sea mucho más rentable la actividad agrícola para ellos. ¿Ya? Incluso en los denominados países nuevos donde la presión de la población sobre la superficie es menor. Es decir, debe haber una relación entre población y espacio disponible para cultivar, algo que nosotros no tenemos aquí. Aquí el espacio cultivable, y eso lo vamos a ver cuando veamos la importancia económica de la agricultura, no es suficiente porque o hacemos una colonia o hacemos una milpa. Tenemos que decidir entre ambas situaciones porque la cantidad de población es muy alta. Entonces, aún países nuevos que se meten a este rollo de la agricultura tienen la facilidad, sobre todo países europeos, donde sus tasas de población son relativamente mínimas comparadas al territorio que ellos tienen. Mientras que los segundos, o sea, los subdesarrollados, ¿qué pasó con los subdesarrollados? Se produjo una división por zonas entre una agricultura de subsistencia de explotaciones familiares con tecnología tradicional y sometida a la presión del crecimiento demográfico. O sea, la agricultura familiar de allá en los cantones de Chalatenango, donde vive el papá, la mamá, 3, 4 hijos, 5, no sé, a veces hasta 6 hijos, y tiene su milpita, tiene su crianza de gallinitas, tiene una su vaquita, un su cuchito, y eso es una economía familiar donde la tecnología obviamente es muy mínima, es muy rudimentaria. Y por el otro lado, y con la presión demográfica, el hecho de que el espacio se va a reducir.
Y por el otro lado, una agricultura de plantación de monocultivos destinados al mercado internacional que también presiona sobre los cada vez más reducidos espacios naturales. O sea, existe en nuestros países el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Es cuando se cultiva un solo tipo de producto. Por ejemplo, el maíz. El maíz es un monocultivo. Claro, se siembra frijol, se aprovecha, pero la caña es un monocultivo. ¿Qué hacen estos monocultivos? Bueno, como son destinados a la venta al mercado internacional más que todo, es lo que se le llaman commodities, así se le llama internacionalmente, los commodities o materias primas. Porque muchas veces los productos se exportan en bruto, ni siquiera se procesan en el país. Por ejemplo, el café que nosotros exportamos es un café que va en oro, no, ni siquiera va tostado. Allá al país donde lo reciben, allá lo tuestan, lo muelen y lo venden. Nosotros vendemos la materia prima sin cara, pues sin agregarle nada, así como lo sacamos. Y por eso es que nos pagan precios muy bajos, porque nosotros somos como los proveedores de la materia prima básica, sin mayor procesamiento. Esto de los monocultivos empobrecen el suelo, ya lo habíamos mencionado, porque solo cultivar lo mismo todos los años hace que este cultivo absorba solo los mismos nutrientes todos los años. Entonces pues, el suelo llega un momento en que ya no produce. Y aparte que para crecer con las plantaciones, debido a que hay muchas colonias y muchos cantones poblados, pues hay que volar árboles para convertirlos en cañales o en otro tipo de cultivos. Y eso genera deforestación. Veamos la ganadería así rápidamente. Creo que no nos va a alcanzar para ver todo el material, pero hemos avanzado bastante y hemos aprendido unas cositas ahí porque yo voy mezclando la historia con cosas actuales. La ganadería es una actividad que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción. Cuando decimos domesticables es que el animal no está en estado salvaje, sino que lo criamos dentro de ciertas condiciones controladas para su aprovechamiento. Algunos algunos ejemplos incluyen la industria láctea, ¿no? Que es muy, bueno, ahorita está pasando una crisis, los lácteos en nuestro país están muy caros, habría que hacer un análisis económico de qué es lo que está pasando. No es con echarle la culpa a los ganaderos, que ellos tienen la culpa de que el precio de la leche y todos sus derivados esté alto. Habría que ver qué situación real está pasando en la industria láctea. La avicultura, que es la crianza de aves, la piscicultura, que también ha tenido cierto repunte en nuestro país en los últimos 20 años, sobre todo la crianza de tilapia, que es una de las especies que más se usa en la crianza, que no es crianza, en realidad es un cultivo, porque los peces no se crían en el sentido estricto de la palabra, sino que se cultivan, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros pequeños, ¿cómo le llaman? Estuarios le llaman, donde se van, las hembras ponen los huevos, se les alimenta constantemente, luego los huevos convierten en peces, y luego los peces crecen, se pescan los más grandes, se van dejando los más pequeños, y así se va renovando la cantidad de peces. Si usted vaya a la zona de la ribera del río Lempa en Chalatenango, todo lo que usted va, cuando usted va hacia la Nueva Concepción, pues hay un montón de lugares donde se puede comprar tilapia y hay estos restaurantes ahí temáticos que usted llega y dice, bueno, esa quiero, ¿verdad? Esa tilapia. Y ya se la preparan en el momento y se la fríen y ya se la sirven. Entonces, la porcicultura, que también no es la gran cosa que se produce, a nivel mundial, el país que más produce cerdos y carne de cerdo es España, ¿verdad? Nosotros tenemos una porcicultura limitada, ¿verdad? A consumo interno y no es la gran cantidad, ¿no? Y hay cerdos de granjas y hay cerdos criados de manera un poco más libre. En cambio, el manejo de animales pertenecientes a especies silvestres, no domésticas,
En cautiverio o en semicautiverio se conoce con el nombre de zoocría, fíjese. Ya no es ganadería, es zoocría. Por ejemplo, usted tiene los famosos tepezcuintles, esos se crían semilibres, no están totalmente enchiquerados o estabulados, como se le llama, sino que están en cierto ambiente de libertad, hay un terrenito, ahí los tiene usted más o menos libres porque no los puede tener totalmente. Aunque sí he visto tepezcuintles que los tienen, por ejemplo, en jaulas y eso pues ya se vuelve un poco de crueldad porque los animalitos necesitan cierto grado de libertad, aunque al final son sacrificados. Aquí hay gente que come como carne exótica la carne de tepezcuintle, carísima, por cierto. Pero a eso se le llama zoocría, ¿verdad? Porque no es la crianza tradicional. Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos productos derivados, tales como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lona y la miel. En el caso de la apicultura, que también se da en nuestro país, no es la gran cosa, pero si hay apiarios, hay crianzas de abejas para producir miel de manera artificial, ¿no? Son unas cajas de madera y ahí tienen a la reina para que esté poniendo los huevos y los zánganos, que son las que las inseminan, y las obreras, que son prácticamente las que trabajan para producir la miel. La ciencia encargada del estudio de la ganadería es la zootecnia. Pregunta de parcial. ¿Cuál es la ciencia encargada del estudio de la ganadería? La zootecnia. Y los profesionales encargados directamente del desarrollo de la producción animal son los ganaderos. O sea, los ganaderos son los que se encargan de hacer que el ganado produzca. Claro, los zootecnistas son los que ayudan a los ganaderos a hacer bien las cosas, se supone. El problema es que muchos zootecnistas son agrónomos o sea, estudian la zootecnia en Escuela de Agronomía, la Escuela Nacional de Agricultura, que tenemos nosotros, allá carretera a Santa Ana, la ENA. Y no es lo mismo, ¿verdad? Ver las cosas ahí en un laboratorio o verlas en una granja controlada por la ENA, que ir al campo y ver a los ganaderos cómo producen de manera muy precaria la leche y la carne de las reses. Entonces, el zootecnista a veces no lleva la suficiente experiencia para poder explicarle a los ganaderos y demás personas dedicadas al campo. Porque el MAC tiene un programa de atención técnica de no solo los ganaderos, sino también los agricultores en general. Y pues estas personas andan en su moto, los riegan por todo el país visitando los pequeños productores en sus cantones. Ayudados por los zootecnistas y los ingenieros de producción animal, en estrecha colaboración con los médicos veterinarios, que es otro elemento importante dentro de la ganadería, que son los encargados de la prevención y control de las enfermedades de los animales. Voy a querer que se organicen en dos grupos, ¿verdad? Aprovechando el espacio. Dos grupos, ahí ustedes deciden cómo, 2 y 2, obviamente. Y cada grupo vaya pensando en una actividad agrícola o ganadera que que quisieran investigar. Ya decidí que para modelo de la clase yo voy a tomar la caficultura. Entonces, yo todo lo que voy a hablar, ya cuando empecemos a hablar de la parte técnica, contable y todo eso, voy a hablar de café. Entonces, ahí usted puede escoger cualquier otro cultivo o cualquier otra crianza de ganado que usted quiera. Pues, ganado bovino, que es el caso de las vacas, o puede usted irse por el lado de la caña de azúcar, lo que a usted le parezca mejor, ¿verdad? Porque todo lo que yo voy a desarrollar de la parte del café, usted lo va a desarrollar en esos otros cultivos. De eso se trata, para que la materia tenga mayor sabor, ¿no? Eso sería la nota del tercer parcial. Así que es importante que desde ya vaya rebuscándose, se pongan de acuerdo cuáles van a ser los dos grupos, me hagan saber quiénes son los dos grupos y que se empiecen a rebuscar, ya definir qué cultivo, qué crianza van a escoger y empezar a investigar, que es lo importante, empezar a recolectar información
para que en el momento que yo les dé la estructura del trabajo, ya usted pueda irlo armando de manera más sencilla. Entonces, los veterinarios, que son los encargados de la prevención y control de enfermedades de los animales. Los animalitos tienen ciertas enfermedades propias de cada crianza, ¿verdad? Las gallinitas tienen sus enfermedades, las vacas tienen sus enfermedades, los cerdos tienen sus enfermedades y las plantas también tienen sus enfermedades. Así rápidamente la historia de la ganadería, mucho más corta que la agricultura. Un proceso esencial en la historia de las sociedades fue el paso de una economía de recolección, caza, recolección y pesca, que es lo que el hombre hacía originalmente, cazar, pescar y recolectar frutos, a una economía de producción voluntaria de ciertas plantas y animales. Es decir, pasamos de recolectar lo que había a sembrar o a criar lo que nosotros queríamos consumir. En un número restringido de lugares de la Tierra, ciertas sociedades inventaron el dominio de la reproducción de especies vegetales y animales. En ciertas zonas del mundo hubo sociedades que lograron domesticar animales y plantas para asegurar sus necesidades de alimento, cuero, huesos, porque los huesos también los utilizaban como herramientas, y otros productos. Las primitivas sociedades cazadoras recolectoras originalmente debían seguir las migraciones de los grandes rebaños de bóvidos, cérvidos y otros animales. Es decir, que ellos tenían que ir detrás de las reses para poder irlas cazando, ¿no? Originalmente. Los bóvidos son las vacas, las cabras, y los cérvidos son pues los venados, los ciervos, son los cérvidos, que tienen la característica que su cornamenta es en ramaje, ¿no? Son como ramas. Y los bóvidos se les llama así porque los cuernos generalmente tienen dos cuernos y son huecos. En el caso de las cabras, las vacas y los toros, y otro tipo, los búfalos, son bóvidos. Hace unos 10.000 años, los seres humanos del Neolítico descubrieron que capturar animales, domesticarlos y mantenerlos vivos para utilizarlos cuando fuera preciso, ¿verdad? Les permitía reducir la incertidumbre que en relación con las posibilidades de alimentación les suponía el hecho de tener que depender de la caza. Cuando cazaban, salían el grupo de hombres a cazar. Recordemos que las sociedades originalmente eran matriarcales, pero siempre era el hombre que echaba riata afuera, ¿verdad? La mujer criaba a los hijos, pero mandaba. Era la administradora del hogar. De hecho, hoy vivimos en un matriarcado un poco disfrazado, ¿verdad? Porque los hombres decimos que mandamos, pero al final, pues ya sabemos quién manda. Y aquí no digo otra cosa porque es peligroso. Entonces, la incertidumbre de no, imagínense que salían y no hallaban nada o no lograron cazar nada. Se aguantaban hambre esa noche. Entonces, vieron la manera de cómo ir guardando los animalitos en lugar de cazarlos, criarlos, y de esa manera tener una provisión de comida segura, ¿verdad? Ese fue prácticamente lo que originó la crianza. Este sedentarismo estuvo unido al nacimiento de las prácticas agrícolas que ligaban al hombre a la tierra y que además permitían el cultivo de forraje para los animales. Por eso es que les decía que la agricultura y la ganadería siempre han ido de la mano, porque la agricultura sirve a la ganadería, ¿verdad? Lo mismo que la ganadería sirve a la agricultura. Pongamos un ejemplo. El zacate que se siembra en las plantaciones sirve de alimento al ganado. Y el estiércol del ganado sirve de fertilizante para la plantación. Entonces hay una relación simbiótica entre la agricultura y la ganadería desde siempre. De ese modo, cuando el hombre inició la domesticación de animales herbívoros como vacas, ovejas, cabras, y abandonó la caza y la recolección de frutos, nació la ganadería durante el Neolítico y muy probablemente al mismo tiempo que la agricultura. O sea, dejó de cazar y se dedicó más a criar, junto casi con las tareas agrícolas. Estos animales, como el ganado vacuno, sirvieron además de proporcionar carne, aparte de la carne, como animales de carga, de mercancías, tiro del arado, o sea, para jalar el arado, y suministro de pieles y más tarde de leche y sus derivados. O sea, todo lo que conocemos nosotros actualmente que produce el ganado bovino,
¿verdad? Sirve no solo para alimento como la carne, pues producen leche, derivados de la leche, pieles para que se cubrieran del frío, los zapatos los hacían con base en el piel de animal, y también se usaban en agricultura para jalar el arado y también para transportar algunas cosas. El estiércol acumulado en los establos estabulados, que es lo mismo. O sea, estabular es enchiquerar o encerrar a los animales, tenerlos en un lugar controlado. Las cuadras, que es lo mismo, debió haber servido de abono para los primeros cultivos, ya lo habíamos dicho. La producción cárnica se comenzó a desarrollar a finales del siglo XV, o sea, fue más reciente, como una producción precaria de escasos recursos, escasa comercialización y escaso consumo. No es que no se producía carne desde la época del Neolítico, ¿cómo no? Pero como industria, pues, ¿verdad? Así para producir, para venderle a la gente, surgió en el siglo XV y al principio pues no había mucha producción, era muy escasa y el consumo también no era muy escaso, o sea, no todo el mundo comía carne. Luego fue desarrollándose a gran escala, generando alta ganancia y producción en creces. Durante los siglos XIX y XX, con la colonización europea de América, tuvo un desarrollo intensivo que agotaba los recursos naturales. O sea, era tanta la producción que se agotaba los recursos porque los animales se alimentan de plantas, de zacate, y esto empobrece también el suelo. Y también se genera deforestación porque se talaban árboles para poder convertirlos en pastizales. En la actualidad, el área de extensión de la ganadería es superior que la de la agricultura, ya que el ganado puede ser criado en áreas donde el duro clima imposibilita el crecimiento de los cultivos, como en las altas montañas de las zonas con una aridez extrema. O sea, podemos criar como las cabras de Heidi, que las llevan a las montañas, donde una planta tal vez no sobreviva, pero un animal sí. Por eso es que la extensión donde puede crearse ganado es mucho más amplia de donde se puede cultivar. La estabulación del ganado, que es lo que ya dije, encerrarlo, y el desarrollo de nuevas técnicas de alimentación han contribuido para disminuir la dependencia de las condiciones del medio. Es decir, ya el animal no se cría totalmente a la intemperie, sino que en las noches pues se guarda en un establo, se le protege del frío, se le protege de las plagas y por lo tanto hay mayor control. Y el medio pues no puede afectar tanto. Y terminamos, jóvenes. Todo este material que hemos visto hoy, por favor, para el día lunes, vamos a examinar a través de un enlace de Google Forms. Muchas gracias por todo. Cuídense. Suerte con el trabajo. Nos veremos.